¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bien, el Señor promete a esta iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Estimado oyente, esta es una referencia a la gran tribulación. Es que habrá un tiempo de gran tribulación como jamás hubo en el mundo, como jamás se ha visto antes, ni se volverá a ver alguna vez. La destrucción masiva de la humanidad que tendrá lugar en esos últimos 3 años y medio, en los cuales Dios ha de derramar su ira y su juicio sobre este mundo. Como Él declara en el capítulo 14 de este libro: porque la copa de indignación de la ira de Dios se ha desbordado y el mundo verá un tiempo de terror y horror como nunca antes. Leemos de eventos que han ocurrido en la historia, horribles batallas, masacres tremendas, pero no ha sucedido en la historia nada que se pueda comparar con lo que ha de suceder en el futuro cuando la ira de Dios sea derramada sobre esta tierra. Leemos sobre esto, de la ira de Dios derramada sobre la tierra, en el tiempo de Noé, por ejemplo, cuando vino el gran diluvio y ocurrió la destrucción de las personas que vivían sobre esta tierra. Leemos también en el libro de Génesis sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra cuando Dios hizo descender fuego del cielo, ¿sí? Leemos sobre la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos bajo el mando de Tito Trajano. Flavio Josefo, historiador judío, documentó cosas horribles, atrocidades que acontecieron. Pero, estimado oyente, nada en la historia se iguala o igualará a lo que ha de suceder en la gran tribulación. Ahora, la bendita esperanza que le da Jesús a la iglesia en Filadelfia es: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando la Biblia habla de la gran tribulación, cuando la Biblia habla de la ira de Dios que ha de derramarse, siempre se distingue que eso sucederá sobre los impíos. El apóstol Pablo le escribía a los romanos en el capítulo 1, versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Jesús le prometió a la iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. En el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, encontramos a los discípulos pidiéndole a Jesús que les diga acerca de las señales que habrían de preceder a la destrucción del templo y las señales que precederían su venida y el final de los tiempos. Jesús les dice cómo habrían de ver ellos a Jerusalén rodeada por el ejército romano, cómo huirían de Jerusalén, pero luego Él comienza a hablarles acerca de las señales de su segunda venida y les habla de esta gran tribulación. Les dice de las cosas horribles que habrían de suceder, los eventos cataclísmicos, no solo guerras mundiales, no solo hombre contra hombre con armas supermodernas destruyendo la humanidad, sino que les habló también de cataclismos en la naturaleza, vientos feroces, terremotos sacudiendo la tierra en diferentes lugares. Él habla de otros eventos también, de pestilencias. Sabemos, por supuesto, que las pestilencias siempre siguieron a la destrucción masiva y a los terremotos. Pero también habrá en ese momento
eventos en el cielo mismo, la luna volviéndose en sangre, el sol en oscuridad. Esto podría ser, por supuesto, como resultado de la destrucción por parte de las armas atómicas. Cuando usted piensa, cuando Saddam Hussein dejó Kuwait, prendió fuego los campos petroleros, el humo que había y todo lo demás, cómo oscureció todo el campo. Por supuesto, usted mira la luna en la noche y toma un interesante color rojizo. Dios habla de los eventos que han de suceder, pero Él le promete a su iglesia que por cuanto guardó la palabra de su paciencia, le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Y quiero que note esto, no dice te guardaré en, sino que dice de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bien, él luego dice, aquí yo vengo pronto. Esto no significa que él vendrá en un mes desde que él dijo eso. No, no. Significa que los eventos serán algo en poco tiempo o que tendrán una corta duración. El apóstol Pablo dice, escribiéndole a los Corintios en el capítulo 15 de su primera carta, versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta. Esto es pronto. Sucederá rápido, sin aviso, de un momento para el otro, en un abrir de ojos, en un parpadeo. El Señor tomará a su iglesia de esa manera. No habrá tiempo de arrepentimiento, no habrá tiempo de clamar a Dios, no habrá tiempo de reclamar su misericordia. Todo terminará antes de que uno se dé cuenta que pasó. Esto es que nos hace pensar lo importante de estar listo en ese momento. Así que recuerde, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El apóstol Pablo le escribía su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, le decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vemos, el Señor habla acerca de su venida. En su aparición, aquellos que amen su venida recibirán la corona de justicia. Jesús decía que ninguno tome tu corona. Y además le dijo a la iglesia en Filadelfia, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, entramos ahora en el mensaje a la última iglesia, o la última carta. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Jesús está describiéndose a sí mismo como el testigo fiel y verdadero. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que Jesús es un verdadero testigo de Dios. Vale decir, si usted, estimado oyente, quiere saber cómo es Dios, mire a Jesús. Mirando a Jesús, comprendiendo cómo es, usted puede saber exactamente cómo es Dios. El Evangelio de Juan comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Un poco más adelante, cuando está discutiendo con los judíos, dijo Jesús, yo y el Padre uno somos. En el capítulo 10, verso 30. Un poco más adelante, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 8 y 9, usted lo puede leer después, si lo desea, estimado oyente. Sí, Jesucristo era un testigo fiel de lo que es, de quién es Dios. Su vida fue un testimonio para nosotros de lo que es Dios. Ahora, es interesante que el Señor nos llame a nosotros para que seamos sus testigos. Entonces debería hacer que los hombres pudieran ser capaces de darse cuenta cómo es Jesucristo mirándonos a nosotros, mirando nuestras vidas. Y en esas áreas donde nuestras vidas no son un verdadero reflejo de Jesús, es allí que nosotros no somos verdaderos testigos. Pero, ¿qué obligación tenemos de ser sus testigos? Por supuesto, solo podemos hacer eso por el poder del Espíritu Santo. Ahora, Jesús dijo a sus discípulos, en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, que ya hemos estudiado, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero usted puede ser testigo separado del Espíritu Santo, claro que no. Usted no puede serlo separado del poder del Espíritu Santo. Jesús es el testigo fiel y verdadero. Y además se presenta como el principio de la creación de Dios, que por supuesto dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Reitero, nosotros leímos el Evangelio de Juan al comienzo, donde dice en el principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, así que Él estaba, estimado oyente, en el comienzo, en la creación de Dios, Él estaba, es el principio de la creación de Dios. Él es el fundamento de toda la creación. Todo fue hecho por Él y para Él. Cuando usted está realmente sediento, usted va a buscar un vaso de agua. Y dice aquí, en esta carta a la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por eso le mencionaba, cuando usted tiene sed, va en busca de un vaso de agua. Bueno, yo a usted no lo conozco, pero en cuanto a mí me gusta el agua bien fría. Un día de calor, nada es más refrescante para mí que un vaso de agua bien fría. A algunas personas les gusta el agua caliente, a otras les gusta el agua bien fría, pero son muy pocas las personas que les puede gustar el agua tibia. Este es el caso de la iglesia en la Odisea. Ellos no eran ni fríos ni calientes, eran tibios. Y el agua tibia produce eso en el estómago. Produce una reacción, produce el vómito. Los laodicenses no estaban encendidos por el Señor, no ardían por Él. Ellos iban a la iglesia, pero todavía no eran totalmente apóstatas. La posición que tenían era, bueno, voy o no voy, escucho lo que dice o no lo escucho, tomo el sermón o no lo tomo, algo así, pero Jesús no quiere una relación de o lo tomo o lo dejo, no, así como que da lo mismo. Él quiere una relación total y completa con usted. Él decía, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, eres insípido, no estás interesado. Lo que tenemos es una relación tibia. Por eso dice, ojalá fuese frío o caliente.
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, mire, estimado oyente, aquí hay algo interesante. Yo pienso que esto es de vital importancia. Ellos estaban diciendo y pensando una cosa acerca de ellos mismos. Pero el Señor estaba diciendo y pensando algo totalmente diferente acerca de ellos. Y lo que importa no es lo que yo piense acerca de mí mismo. Lo que importa es lo que el Señor piensa acerca de mí. Eso es lo realmente importante. Ellos pensaban de ellos mismos que eran una luz. Pero Dios nos veía desde una luz diferente. Y es importante que nos veamos a nosotros mismos, no a nuestra luz, sino a la luz de Dios. Por eso es que David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Lo hemos leído ya en otra oportunidad, este Salmo 139, versículos 23 y 24, que usted lo puede repasar después tranquilamente. El Señor aquí dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. He ahí la moderna iglesia apóstata. Muchas de ellas tienen grandes fundamentos en los que se sostiene la iglesia. Ellas realmente se han vuelto muy ricas, pero el Señor dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vale decir, estás desnudo, no tienes nada, eres desventurado, miserable. Así es como Dios los veía a ellos. Ahora, qué contraste con cómo se veían ellos mismos. El Señor dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Es que espiritualmente estaban ciegos. Desafortunadamente, estimado oyente, esto es lo que ocurre con muchas personas el día de hoy. Están espiritualmente ciegos. Ciegos siguiendo a líderes también ciegos. Esa es la iglesia apóstata del día de hoy. Hay muchas iglesias que han contratado pastores liberales o mujeres liberales en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la moralidad. Hay muchas iglesias donde hay una total negación de la Biblia como palabra de Dios. Se niega la divinidad de Jesucristo. Se niega la obra expiatoria de Jesucristo. Usted se preguntará, ¿y por qué existen aún? Bueno, ellos existen porque ellos han dado grandes fortunas, hacen grandes donaciones. Ellos pueden pagar un atractivo salario y las personas están ciegas a su condición espiritual. En este punto es interesante ver que cuando una iglesia está en un estado tan trágico, tiene que oír lo que dice Jesús. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. La palabra celo tiene que ver con ardor. Usted ha escuchado acerca del ardor de la pasión, ¿verdad? Sé celoso, le dice el Señor, y arrepiéntete. Es que el Señor aún les ama. Los está castigando para llevarlos al arrepentimiento. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6, dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Por eso el Señor habla de castigo y los está llamando a que sean celosos y se arrepientan. Así que en un sentido más o menos llegamos aquí al final de la historia de la iglesia, con la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿dónde encuentra usted al Señor en esta iglesia? Él está afuera, llamando a la puerta. Como dice el verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Estimado oyente, la salvación es una cuestión individual. Si alguno, dice, si alguno oye mi voz, usted no será salvo por un sistema religioso, ni por una iglesia. Usted es salvo por una experiencia personal con Jesucristo que está golpeando a la puerta de su corazón, buscando entrar en su vida, buscando comunión con usted. Por eso dice, cenaré con él. En aquella cultura, cuando alguien cenaba con otro, compartía todas las cosas con él, porque se comía tomando la comida con la mano. Así que compartía hasta los gérmenes. No solo la comida. No había tenedores, cuchillos, platos, no, nada desinfectado allí. Ellos tomaban un trozo de pan y lo pasaban, comían así la ensalada, todo con la mano. Usted sacaba un pedazo del pan, después se lo pasaba a la otra persona que estaba al lado y hacía lo mismo. A eso hace referencia. Era hecho uno con el otro, por decirlo de alguna manera. Por eso es que ellos quedaron sorprendidos cuando Jesús comió con los pecadores y publicanos. Él, porque un judío jamás comería con una persona que no fuera judía, es decir, un gentil. Jamás, nunca. Porque eso significaba volverse uno con el gentil. Pero Jesús quiere ese compañerismo íntimo con usted. Ser uno con usted, cenar con usted. Y está a la puerta llamando, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. No. Si usted abre la puerta, Él dice, yo entraré. Mi casa está tan desordenada, podría decir uno, está tan sucia. Tú no puedes ver la mugre que hay en mi casa. El Señor dice, yo entraré. Lo hermoso del caso es que Él lo ayudará a limpiar su casa. Entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Es su promesa. Luego dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hoy Jesús está sentado en el trono de Dios en el cielo y da este ofrecimiento a aquellos que sean capaces de vencer, el ofrecimiento de compartir y sentarse con Él en el trono, así como Él está sentado con su Padre en su trono. Por eso dice al final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un gusto saludarles, amigas y amigos, de la palabra de Dios para hoy. Si usted recuerda, de regreso al capítulo 1, en el versículo 19, veíamos que el libro de Apocalipsis está dividido en 3 divisiones, valga la redundancia. Escribe las cosas que has visto, es una de las divisiones. Es la visión de Jesucristo allí, caminando en medio de los candelabros de oro, sosteniendo las 7 estrellas en su mano derecha. Esa gloriosa descripción de Jesús en su gloria y poder, las cosas que has visto. La segunda división tendría que ser las cosas que son. Vale decir, el presente periodo de la historia. Usted puede decir la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque al entrar en el capítulo 2 y 3 tenemos una historia interesante de la iglesia, en la cual Jesús se dirige a esos 7 periodos de la historia de la iglesia. Y vamos de la historia de la iglesia, del libro de los Hechos, a la iglesia de la Odisea, del día moderno, la iglesia de los derechos del pueblo. Así tenemos entonces las cosas que son. Pero en la tercera división están las cosas que son después de estas. Ahora uno se pregunta, ¿después de qué cosas? Sin duda después de las cosas de la iglesia. Cuando la iglesia fue completada, y fue completado su ministerio en la tierra, nuestra misión en la tierra, luego uno se pregunta, ¿qué eventos han de tener lugar en la tierra después que la iglesia no esté? Así que la palabra griega que encontramos para después de estas es la palabra metatauta. Es interesante que este 4º capítulo comienza con esas palabras, con las palabras griegas metatauta, y nos muestra que estamos entrando a la tercera sección del libro, las cosas que tendrán lugar después de las cosas de la iglesia. Así que estamos entrando ahora ya en eventos futuros. La historia de la iglesia se completa
y nos hemos de mover para ver qué pasará después que la iglesia haya concluido su ministerio, después de estas cosas. Comienza el capítulo 4 diciendo: después de esto miré, eso lo dijo Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así que tenemos una repetición: después de esto, después de estas cosas. Al principio y al final de este versículo, eso indica, hace pensar que el Señor está llamando la atención a eso, repitiéndolo dos veces. Si nos movemos más allá de la historia de la iglesia para ver qué es lo que sucederá después que la iglesia finalizó su testimonio sobre la tierra. Juan mira y observa una puerta abierta en los cielos, una voz como de trompeta diciéndole: sube acá. Creo que esto es algo que tiene que ver con el rapto de la iglesia. Tiene lugar cuando el ministerio, el testimonio de la iglesia se haya completado. Estará abierta la puerta en el cielo, y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Le decía Pablo a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 4, y versos 16 y 17. El apóstol Pablo está escribiendo acerca de esto en 1 Corintios capítulo 15, cuando decía: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos a la final trompeta. Y así tenemos entonces este pasaje que nos habla también de ese evento. En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses se define esto como trompeta de Dios. Y aquí, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, Juan escucha la voz como de trompeta, que le dice: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Algunas personas dicen: bueno, la palabra rapto no está en la Biblia. Muchas palabras, estimado oyente, del castellano provienen del latín. Muchas vienen del griego. Hay muchas palabras que cuando usted las toma del latín, encontramos una palabra castellana que suena como ella. Por ejemplo, usted tiene en latín la palabra agrícola, que significa granjero. Tiene la palabra en español agricultura. Sí, habla de un granjero, la agricultura agrícola, y muchas de nuestras palabras son adaptaciones del latín o del griego. Es así que la versión de la Biblia, Reina Valera, es la traducción del griego. Ellos recogieron y escogieron para traducir la palabra arpazo, lo que significa ser tomado de repente. Así se traduce en la versión Reina Valera. Bueno, ellos han traducido entonces como tomado. Seremos tomados arriba para encontrarnos con el Señor en el aire. Y tomados arriba viene de la palabra griega arpazo. Ahora, hay una versión en latín de la Biblia que es llamada la Vulgata Latina, que fue traducido mucho antes que cualquier versión española, traduciendo la palabra griega arpazo al latín. Ellos usaron la palabra en latín raptus, lo cual significa lo mismo que arpazo. Es la palabra latina para tomados arriba. Así que en la Biblia española hemos traducido arrebatado, tomados arriba. Si hubiésemos estado traduciendo de la Vulgata Latina al español, probablemente estaríamos usando la palabra rapto, porque estaríamos traduciendo la palabra latina raptus. Así que nuevamente dicen, bueno, la palabra milenio tampoco se encuentra en la Biblia. Habremos de hablar del reinado milenial de Jesucristo. Pero ellos dicen, bueno, como milenio no está en la Biblia, no hay reinado milenial. Bien, miremos, milenio, otra vez. Proviene del latín,
de dos palabras, mili anum. Y mili anum es mili, es mil, y annum es años. Así que esta palabra milenio viene del latín y se traduce en 1000 años. Traducido en su Biblia, dice, y reinarán con él 1000 años. Es lo mismo que decir millennium, porque de ahí viene mili annum, de ahí viene la palabra milenio. Por lo tanto, las personas que hacen esta clase de discusiones discuten de una, podríamos decir, desde una posición de ignorancia de los lenguajes. Es bastante triste porque tratan de hacer de esto un gran asunto porque la palabra rapto no está en la Biblia, pero sin duda la experiencia es enseñada en la Biblia. Y hay que ir a fondo en los lenguajes para entender. Volviendo a nuestro estudio, Juan escuchó la voz, era como de trompeta, que le decía, ven y sube, sube acá. Juan fue arrebatado por el Espíritu. Y cuando la iglesia sea llevada, será llevada por el Espíritu para encontrarse con el Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. Bien, allí Jesús le dice, te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora vamos al futuro para entrar en Él. Dice Juan, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Estimado oyente, la primera cosa que capta la atención de Juan cuando él va en espíritu al cielo, está allí Juan como un representante de la iglesia, lo que significa que la primera cosa que captará nuestra atención cuando lleguemos a los cielos, sin dudas, será el trono de Dios. Juan ve este trono de Dios que está establecido en los cielos y el que está sentado en el trono. Para mirar, él lo ve como piedra de jaspe y cornalina. El jaspe es como un diamante azul y blanco. Tiene la brillantez de un diamante. La cornalina viene de sardis, es una gema de color rojo sangre. Así que él ve el trono al estar mirando a Dios, y note que no se menciona ninguna forma, sino solo esta brillantez. Nos dice la Biblia que Dios habita en luz inaccesible para el hombre. Es más, la Biblia dice que Dios es luz. Así que al mirar era como jaspe y cornalina. Este arco iris que tenemos alrededor del trono de Dios es como una esmeralda, sería de un tono verdoso. Y así tenemos también ahora alrededor del trono 24 tronos. Es decir, hay tronos menores. Luego dice, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Bien, hay muchos que creen que estos 24 ancianos son representativos de la iglesia. J. Vernon McGee toma esa posición acerca de que hay 24 apóstoles, así que él cree que estos 24 tronos son representativos de la iglesia. Son los ancianos que representan la iglesia. Hay dificultades con eso en tanto que Juan es instruido por los ancianos muchas veces en cuanto a los eventos de los que no está totalmente consciente acerca de lo que está sucediendo, y esto es explicado para él por un anciano. Hay otros, como William Newell y Cisse, que creen que estos 24 ancianos son un orden de seres angelicales. Ahora, hay muchos otros de los seres angelicales, la Biblia habla de varios órdenes, pero exactamente quiénes son los 24 ancianos no está claro.
Los vemos, sí, sentados sobre estos tronos, con sus coronas de oro sobre sus cabezas. Y dice además, y del trono salían relámpagos, y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Como vimos, los 7 espíritus, lo hemos visto en los capítulos previos, en esa oportunidad cuando veíamos los 7 espíritus, indicábamos al capítulo 11 de Isaías, en esa profecía que tenemos en cuanto a Jesucristo y la séptuple obra del Espíritu Santo en su vida. El espíritu de sabiduría, entendimiento, en fin, esa obra séptuple del Espíritu Santo en la vida de Jesús, los cuales son los 7 espíritus, o las 7, podríamos decir, los 7 significa la obra completa. El número 7 habla precisamente de perfección, de plenitud del Espíritu de Dios en Jesucristo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Bien, estas son criaturas vivientes que están allí en medio del trono y cerca del trono. Juan nos dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Bueno, muchos ven en esto las 4 caras, por decirlo de alguna manera, con que es presentado Jesús en los evangelios. En el Evangelio de Mateo, Jesús es presentado como el león de la tribu de Judá. En el Evangelio de Marcos, en cambio, se presenta a Jesús como el siervo, como el buey que trabaja. En el Evangelio de Lucas lo vemos presentado como el hombre, la humanidad de Jesús, la cara humana, por decirlo así. Y en el cuarto Evangelio, que es el Evangelio de Juan, podemos decir que presenta a Jesús como el águila volante, el gobernante, la divinidad de Cristo, el aspecto divino de la naturaleza de Jesús. Es decir, Juan abre su evangelio diciendo en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vale decir, enfatiza la deidad de Jesús en la faceta de un águila, en este caso. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El profeta Ezequiel tuvo una visión del cielo. Él describió en los capítulos 1 y 10 esa visión del cielo que él tuvo. Ezequiel también vio aquellos 4 querubines que los describe allí en su libro. Es en Ezequiel que nosotros descubrimos que estos son los querubines. Ahora, el IN de querubín es lo que corresponde al plural del idioma hebreo. El plural hebreo de querubín es precisamente esas 2 últimas letras, IN. Sería como la S en el idioma español. Se tendría que hablar singularmente de cada una de estas criaturas como querub. Querub es una orden angelical. Probablemente pareciera que ellos son la orden angelical más alta que hay en el cielo. Allí está Miguel, que es llamado arcángel, pero luego están los querubines. En Ezequiel se nos dice que antes de la caída, antes de caer, Satanás era uno de los querubines. Él se describe allí en Ezequiel como que en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas.
perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Vemos, Satanás una vez fue uno de la clase de los querub, llamado querubín grande protector. Por lo tanto, es una categoría alta de seres angelicales, hasta que ejerció su voluntad contra la autoridad y la voluntad de Dios. Tal cual lo describe Isaías en el capítulo 14. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Sí, así fue la caída de Satanás, uno de los querubines. Ahora, estos querubines están comprometidos en la adoración de Dios. Allí, alrededor del trono de Dios, ellos no cesan día y noche de decir: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, y que es, y que ha de venir. Una descripción realmente interesante de los atributos de Dios, atributos eternos de Dios. Dios vive fuera del tiempo. Dios ha existido siempre. Él es, Él ha de venir. Pero Él es todo eso a la vez. Con Dios, que es eterno, no existe el tiempo. Él está fuera del dominio, fuera del tiempo, fuera de esa dimensión que tiene que ver con lo temporal. Ahora no podemos siquiera pensar en esa esfera. Nuestros cerebros no están preparados, no tienen la capacidad para concebir o entender lo que es eterno, lo que no tiene principio y fin, lo que no empieza ni termina. Si usted recuerda, cuando estudiamos el libro de Éxodo, Moisés le dijo a Dios: ¿quién diré que me ha enviado? Dios le dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En el capítulo 3 de Éxodo, verso 14, usted puede leer estas palabras. Ahora solamente Dios puede decir: yo soy. Yo podría decir también, bueno, yo soy, pero luego tengo que decir: yo fui, porque lo había dicho un momento antes, de modo que ya no puedo decir yo soy, yo tengo que decir yo fui. Dios continúa diciendo y siendo: yo soy, porque es el eterno Dios que está por fuera del dominio del tiempo. Así que todo se encuentra allí encerrado en Dios era, es y ha de venir, todo al mismo tiempo. Todo el tiempo de la eternidad está envuelto en ese momento en Dios. ¿Cómo están, amigas y amigos? Vivimos en un tiempo que es realmente continuo, va pasando, nosotros vamos pasando por el tiempo. Y como dije ya en otra oportunidad, es imposible para nosotros pensar de otra manera que no sea de acuerdo al tiempo continuo, al tiempo que vivimos. No estamos preparados para pensar de una manera distinta que aquello que es espacio y tiempo. Einstein se ve que estaba cableado un poco diferente. Él desarrolló esa teoría de la relatividad diciendo que el tiempo era relativo a la velocidad. Y esta es su ilustración de eso. Si los astronautas pudieran desarrollar una nave que viajara a la velocidad de la luz, ¿cómo se expandiría el tiempo? Si usted, estimado oyente, pudiese viajar a 300.000 kilómetros por segundo, es decir, a la velocidad de la luz, usted se vaporizaría. Pero sí, cuando usted llega a destino, usted entonces podría materializarse nuevamente. Si usted viajase de la Tierra a la estrella más cercana fuera de nuestro sistema solar, fuera del sistema que tiene como centro al Sol, si viajara a Andrómeda, le llevaría 4 años y medio luz
llegar a Andrómeda por medio de ese rayo de luz. Y visitando Andrómeda, usted está allá y dice, bueno, ahora me voy a volver a la Tierra. Usted da el giro, regresa por ese rayo de luz. A usted le tomaría 9 años hacer el viaje de ida y vuelta, aproximadamente. Pero cuando usted volviera a la Tierra, usted encontraría que la Tierra es millones de años más vieja. Entonces usted va a su antiguo domicilio, va a buscar la ciudad de Los Ángeles y le dicen que ha desaparecido hace mucho, mucho, mucho. La relatividad del tiempo es difícil que nosotros la podamos concebir. Ahora, Dios está fuera del tiempo. Por lo tanto, Dios ve todo el tiempo continuo a la vez. Yo pienso en términos de comienzo y fin, de nacimiento y muerte. Todos nosotros pensamos de esa manera. Es lo que llamamos en el tiempo continuo, ayer, hoy, mañana. No podemos divorciar nuestra mente de eso. Hablamos del último mes, del próximo mes, el año pasado, el próximo año. Estamos atados a este concepto de tiempo y no podemos realmente liberarnos de esa forma de pensar. Por eso tratar de ilustrar es difícil. Pero digamos que decidimos ir al desfile de las rosas. Y entonces conseguimos nuestros tickets. Allí están las tribunas situadas en la avenida Lake y Colorado Boulevard. Así que ya hemos reservado el estacionamiento, tenemos nuestros lugares en las tribunas, de manera que no estamos muy preocupados acerca de ver el desfile. Y bueno, llegamos allí, todavía está oscuro, está frío. Nosotros nos vestimos para un día caluroso, tomamos el programa y miramos los carros alegóricos que van a salir en orden, varias bandas, grupos ecuestres, todo lo demás. Y allí estamos estudiando todo el desfile y este habrá de ser un gran día y esto es lo que ocurrirá. Así que estamos allí sentados esperando. Finalmente, escuchamos alguna de las bandas y empezamos a estirarnos para mirar hacia el Boulevard Colorado, hacia Orange Grove. Y vemos esa banda que viene marchando calle abajo, pero enfrente de esta hay 2 hombres caminando con una gran pancarta que dice Desfile de las Rosas y Grand Marshal. Así que allí vemos a Matt Dillon, que está sentado en su convertible, saludando de un lado al otro. Luego vienen las bandas, algunos grupos ecuestres, después comienzan a pasar los carros, y allá viene un carro maravilloso. Es el carro de San Gabriel. Y pasa y nosotros festejamos, saludamos, ¡qué hermoso! Atrae nuestra atención. Luego, seguido por otro carro, alguien viene corriendo hacia donde estamos allí, al borde de la tribuna, y nos dice, ¿ya desfiló el carro de San Gabriel? Nosotros le decimos, sí, pasó hace 5 minutos. Entonces dice, no, escuché que es hermoso y yo quería verlo. Oh, ¿es hermoso? ¿Quieres verlo? Bueno, mira, corre hacia el Boulevard Colorado. Si llegas a Sierra Madre o por ahí, podrás estacionar en ese lugar y posiblemente lo verás pasar. Ahora, ellos tienen que ir hacia adelante para ver lo que está pasando, lo que pasó, lo que está atrás. Es decir, verán lo que para nosotros es pasado. Pero para ver el pasado tienen que ir hacia adelante. Ustedes están comenzando a entender cómo es la cosa, ¿verdad? Así que digamos que alguien viene, otra persona, y nos dice, ¿ha pasado el carro de Long Beach? Escuché que es verdaderamente hermoso este año y que se va a ganar el trofeo presidencial. Pues miramos nuestro programa y decimos, no. Aquí está la flota de Disneylandia. Esto significa que estaría pasando por aquí en 5 minutos. Pero esta persona dice, no, yo quiero verlo ahora. Bueno, entonces va a tener que irse de regreso hasta la esquina Orange Grove y Boulevard Colorado, y al tiempo en que llegue ahí, entonces, cuando usted llegue a ese lugar, estará entrando en el Boulevard Colorado. Así que si usted regresa, usted podrá ver lo que está adelante. ¿Se da cuenta? Usted podrá ver
el futuro regresando atrás. Esto es porque estamos sentados aquí en esta esquina, el tiempo se mueve al pasado. Estamos mirándolo cuando se mueve al pasado. Es una progresión. Nos estamos moviendo entonces al pasado. Miramos esto moverse en pasado porque estamos en este punto fijo. Ahora, si nos metemos en el dirigible de Goodyear y sobrevolamos el Boulevard Colorado, allí podemos mirar sobre Pasadena, así que allí está, ese punto de ventaja que tenemos, estamos sobre Pasadena, podemos ver el auto del Grand Marshal, y allí podemos ver los barrenderos siguiendo al último grupo ecuestre por el Boulevard Colorado, y usted puede ver absolutamente todo moviéndose. Y desde allá usted dice, ya está el carro de San Gabriel, y el carro de Long Beach, y el carro de Disney. Usted puede verlo todo, porque se está moviendo mirando hacia abajo. Entonces puede ver toda la progresión. Pensemos, Dios fuera del tiempo mira y ve toda la historia del hombre de un vistazo. Y al ir hacia atrás de nuestros puntos fijos, y la progresión va hacia el pasado, pero Dios está viendo todo de un vistazo. Él está viendo a Adán allí en el jardín de Edén, el momento cuando dijo, no, Adán, no lo hagas. ¿Y qué quiere que le diga, estimado oyente? Le dije que no podemos entenderlo, pero podemos tener algunos vistazos aquí y allá para tratar de comprender. Isaías también tuvo una visión del cielo que registra en el capítulo 6 de su libro. Él dijo, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y él vio los serafines que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 volaban y demás, y uno tomó una brasa del altar y la puso en sus labios, y entonces él allí describe a los serafines. Ahora, ¿por qué la descripción de los serafines y los querubines es tan similar? Muchos de los escolásticos bíblicos creen que serafín y querubín son 2 nombres para mostrar la variante en grados angelicales, grados que son de las órdenes más altas. Diríamos, los querubines son la orden más alta. Ellos están allí en el trono de Dios declarando la santidad de Dios. Si vamos a Génesis, por ejemplo, la primera mención que tenemos de los querubines, aparece allí cuando Adán pecó y fue echado por Dios del jardín de Edén. Dios puso un querubín para cuidar el jardín, la entrada al jardín, para prohibir que el hombre volviera a entrar al jardín. Es la primera mención que tenemos. Pero guardando en el cielo podemos ver la santidad de Dios cuando ellos declaran, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que es, que era y que ha de venir. Y el verso 9 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, en la adoración que tiene lugar allí, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, quiero que usted recuerde, estimado oyente, que allí tienen 24 tronos menores, que tienen coronas de oro sobre sus cabezas, y en respuesta a la adoración de los querubines, ellos caen sobre sus rostros, toman sus coronas y las echan allí delante del trono de Dios, al responder a la adoración de los querubines. Dice, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y existen. En el capítulo 1, versículo 1 de la Biblia, en Génesis, leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, una y otra vez la Biblia declara que Dios es el creador, el originador, por llamarlo así. El autoexistente Dios es el único que creó los cielos y la tierra. En el idioma hebreo, la palabra que se utiliza es bará.
Es una palabra hebrea muy interesante. Significa traer a existir o hacer algo de la nada. Usted se da cuenta, los físicos comienzan todas sus teorías, algunos con una aglomeración muy apretada, pequeña, como de un puñado de átomos, que de repente explotó y de allí salió el vasto universo con una gran explosión. Bueno, eso no es regresar al inicio. Uno se puede preguntar, ¿y de dónde salió esa aglomeración de átomos? Compactada, de forma apretada, sí, ¿de dónde provino? ¿Qué es lo que quiero decir? Eso no es el comienzo de algo. Está ese puñado de átomos, pero aquí habla en el principio Dios. Dios siempre estuvo allí, porque Él creó, y cuando dice creó es bará. Él hizo algo de la nada, fuera de la nada, no existía nada. Alguien preguntó, ¿qué es la nada? La nada es la ausencia de todo. Trajo a existencia Dios de la nada el universo. Si hay otra palabra hebrea que es empleada aquí en el primer capítulo de Génesis, y esa es la palabra hebrea asa. ¿Qué significa? Significa ensamblar materiales existentes. Es lo que el hombre puede hacer. El hombre puede hacer eso, ensamblar materiales existentes. No podemos crear, por ejemplo, no podemos crear un púlpito. No, podemos hacer un edificio, pero tenemos que comenzar con materiales existentes. Así que Dios creó los materiales existentes al principio. Dios creó el universo, los cielos y la tierra. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan declara, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que vemos que declara que Jesús, siendo Dios, fue el creador de todas las cosas. El apóstol Pablo le escribe a los colosenses y les habla en cuanto a Jesús, diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Estas son jerarquías angelicales, ¿verdad? Tronos, dominios, principados, potestades, son rangos de seres angelicales, cosas invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El apóstol Pablo hizo esta misma declaración que ahora es hecha aquí en el cielo en cuanto a Dios. Tú has creado todas las cosas y por tu placer son y fueron creadas. Sí, Pablo nos dice que Jesús fue el que creó todas las cosas que fueron creadas por Él y para Él. Fuimos creados para la alegría de Dios. Esta base, este fundamento, usted no puede salir de allí. Usted puede discutir, pero no podrá escapar de esa verdad. Usted fue creado para la alegría de Dios. Es por eso, estimado amigo, estimada amiga, por lo que usted existe. Existe para traerle a Dios alegría cuando usted viene a una relación significativa y de amor con Dios. Dios nos creó para el placer de la comunión con Él. Cuando Juan estaba escribiendo su carta, su primera carta, él dijo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Sí, así comienza la primera carta de Juan. Para tener cumplimiento, esa plenitud de gozo, usted tiene que buscar y tener comunión con Dios. El mundo anda hoy en la loca búsqueda de gozo. Ellos han sustituido la felicidad. El mundo puede ofrecerle felicidad, claro, pero no puede ofrecerle gozo. La felicidad es una experiencia emocional. El gozo es una experiencia espiritual. Siendo una experiencia espiritual, viene a través de la comunión y relación espiritual con Dios. La plenitud de gozo viene de allí. La felicidad sí, el mundo puede darle felicidad, pero qué variable que es. Feliz esta noche, pero triste mañana. Es una cosa fluctuante que va de la alegría a la tristeza. En cambio, el gozo es algo espiritual. ¿Han notado alguna vez con los niños cómo ellos están de repente sonriendo a la carcajada limpia y no pueden parar de reírse? De repente rompen a llorar. Así son las emociones de los hombres. El mundo le puede ofrecer felicidad, pero usted no puede sacar mucha ventaja de ella, porque la felicidad humana no dura. Es por esto por lo que la llaman la búsqueda de la felicidad, porque es algo que usted está buscando permanentemente, porque no dura siempre, sino que siempre se está en la búsqueda de la felicidad. Pero el gozo es una experiencia permanente, porque pertenece a la esfera del espíritu, no varía. Usted, mi amigo, mi amiga, puede tener gozo aún en medio de las circunstancias más difíciles. Las cosas pueden parecer horribles. Con todo, su vida está exultante de gozo. Decía el apóstol Pablo, me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Se da cuenta? Aún padeciendo le está gozando. ¿Por qué? Porque el gozo está basado sobre relaciones, la relación con Dios, la comunión con Dios. Estas cosas les escribimos para que tengan comunión con nosotros, pero verdaderamente nuestra relación es con Dios y su Hijo Jesucristo. Cuando usted tiene compañerismo con Dios, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, dice la Biblia, ocurre eso. Usted tiene esa plenitud de gozo que es relativa a su comunión con Dios. Esta no es una variable, es una constante. Por lo tanto, el gozo constante que tengo cuando vivo en comunión, en compañerismo con Dios, es inalterable. Y ese es el propósito de Dios para mi existencia. Dios quiere comunión conmigo. Es por esto, por lo que Él creó al hombre, para tener comunión con Él. Una relación significativa basada en el amor. Por lo tanto, Dios busca que usted tenga esa relación de amor con Él. Si usted ha llegado a amar la comunión con Dios, entonces su vida está cumplida, está completa. Porque usted está trayéndole alegría a Dios, y es para eso, para lo que usted existe. Como leíamos hace unos instantes, y para su placer fueron creadas todas las cosas. Mi estimado oyente, usted fue creado para alegría del corazón de Dios.